Resumen informativo en Central FM. Bueno, un resumen de lo más importante que estamos informándoles aquí hoy. Andrés Manuel López Obrador conmemora un año de su triunfo electoral, que fue arrasador. Decadente situación económica, desmoronamiento de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, deterioro de la misma, cancelación de proyectos estratégicos, desconfianza de inversionistas, descalificación de calificadoras, fuga de capitales, despidos masivos, desempleo galopante, inseguridad a todo lo que da, un TIMEC a medias, sector salud quebrado, educación en los más bajos estándares de calidad, corrupción sin fin, inseguridad desbordante, migración fuera de control y nula presencia internacional, entre otros, es el panorama que ofrece esta cuarta transformación, para algunos ya conocida como esta transformación de cuarta. Oye, Pedro, mucha crítica en torno a algunos sectores que defienden a Andrés Manuel, diciendo, a ver, es que es muy poco el tiempo que lleva al frente del gobierno. Quizás sí, Pedro, 6 meses son poco para actuar, pero la forma en que Andrés Manuel advierte de su cuarta transformación nos hace pensar que tenía pensado desde hace 20 años cómo gobernar. Mira, tan solo algunos datos. Andrés Manuel llega a la presidencia de la República con el 53.19% de los votos. Su contendiente más cercano fue Ricardo Anaya con el 22.27% de una participación, Pedro, de 56.611.027 votos. Cansancio, una participación ciudadana. Democrático. ¿No? Es una votación enorme la Pero que fíjate, enorme pudo haber sido si hubiera llegado al padrón. Sí. Y el padrón era de prácticamente 90 millones. 90 millones, sí. Hubo una participación de 63.42%. De ahí, mira, el PRI desdibujado con José Antonio Meade con 64.40%, y luego este payaso del Bronco que nada más fue a estorbar en la elección, un 5% sí, nada más lo que logró, ¿no? Bueno, pues prueba de todo esto es la caída del 10.13% acumulado en la Bolsa Mexicana de Valores en este año, es decir, 1 de julio del año pasado, 1 de julio de este año, vemos una caída del 10.13% en la bolsa. El principal referente accionario del país ha perdido 4.868 enteros desde julio, ubicándose actualmente en 43.167 enteros, cifra que evidencia un año caótico para el mercado accionario en México. Tras críticas por ordenar una cadena nacional para transmitir el mensaje del presidente 1 de julio, la Secretaría de Gobernación corrigió y lo dejó a la consideración de las televisoras y de las radiodifusoras el hecho de hacer esta transmisión. A un año del triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador, ciudadanos marcharon del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia en protesta por las políticas públicas del tabasqueño. Los ciudadanos criticaron la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como la desaparición del programa de estancias infantiles, entre muchas cosas que se manifestaron el día de ayer. Los organizadores denunciaron que dentro de la caminata participaron grupos de golpeadores que agredieron a algunos ciudadanos, incluso sobre el templete 2 hombres protagonizaron un enfrentamiento a golpes en medio de consignas como "es un error estar con Obrador", "corrupto y mentiroso el peje, es un tramposo", "a mano alzada queremos que se vaya, eres un asco, regrésate a Tabasco", "fuera AMLO" y "México despierta". Y ahí pues me tocó realmente un privilegio inmerecido de poder hablar ante un público repleto en la explanada del Monumento a la Revolución. El año pasado México votó por acabar con el abuso de los políticos, votó por terminar la impunidad y por acabar con la corrupción. Y lo que debemos hacer hoy es preguntarnos si la opción que escogió México el año pasado, en su mayoría, porque ganó, fue una opción inteligente. El sueño de
nosotros, de todos los que estamos aquí, para que pagaran aquellos que saquearon al país, se adormece con una propuesta de paz y amor que, lejos de ser justa, resulta un inconfesable acuerdo entre los que se fueron y los que hoy nos gobiernan. La mafia del poder pasado pactó con la mafia del poder presente. A México lo han acostumbrado históricamente a ser el país de las obras inconclusas. México vive sometido al capricho de un hombre que no llegó a gobernar, llegó a desquitarse de los que se opusieron a su proyecto presidencial. Un hombre que en lugar de multiplicar divide. No más atropellos del poder. México es de todos y no de unos cuantos. Sigamos pensando juntos. Y solamente para terminar, decirles, queridos amigos, este ha sido un año de reflexión. 2019. Todos nos preguntamos qué tenemos que hacer. Y nos estamos dando este año para pensarlo. Solamente les digo que el año que viene, el año 2020, va a ser uno de los años más importantes en la historia de esta tierra. Vamos a cambiar a este país con una sola fuerza, que es la fuerza de la razón. Por esta idea de la fuerza de la razón, pensamos que había en esta manifestación que la vivimos, la caminamos, la sentimos y sentimos a la gente y a la sensibilidad con la que iban, sentimos a la gente que venía en un plan muy serio, muy responsable, muy ciudadano, a oír a lo que se quería proponer para entrar en un México mucho más congruente. De hecho, al final del evento hubo una especie como de parodia en la que sale un hombre con una máscara en el mismo podio en donde estaba yo, de Andrés Manuel López Obrador, empezando a convocar a la mano alzada. La gente estaba furiosa porque no querían un tongo, no querían un chiste, no querían una parodia, querían una propuesta real, una propuesta que fuera verdaderamente reflexiva del México responsable y no de un México que se pusiera al mismo nivel de aquellos contra quienes se manifestaban. Entonces, por lo mismo, me pareció que daba muy al lugar, y creo que esto no se debe de repetir en lo que será, estoy seguro, una constante convocatoria de grupos como Chalecos México o como el Consejo Nacional Ciudadano para manifestarnos nuevamente las veces que sean necesarias en nuestro país y en donde quiera que haya mexicanos. Esta es la tercera marcha desde que Andrés Manuel López Obrador, Pedro, tomó posesión de la presidencia de la República. La primera, la recordarás, en diciembre, cuando salieron grupos de ciudadanos para protestar por la decisión del Nobel presidente de la República de cancelar el aeropuerto en Texcoco. El pasado mes de mayo volvieron a salir ante el incremento de la inseguridad en que se vivía en todos los estados de la República, y ayer yo vi mucho más gente en esta marcha que las anteriores. ¿Sí? Vi gente que iba, eso sí, en completo orden, además de este incidente que apareció en la tarima, ¿no? En el lugar donde se dieron los discursos de este evento. Después de ese incidente, la marcha fue completamente noble. Armónica. Es más, en algunos momentos se juntó con el ciclotón, con estos paseos ciclistas que en la Ciudad de México se hacen todos los domingos. En Reforma. Y en el Ángel de la Independencia convivieron clases de CrossFit, creo que se llama, ¿no? En mi época eran aerobics, pero hoy se llaman CrossFit. Gordobics eran. Gordobics, eran antes Gordobics. Y también todos aquellos que estaban dando agua o hidratación para los ciclistas. No, yo no vi un solo conflicto en esta marcha. No, pero estuvo muy... Me hubiera encantado llevar a mis nietos como un ejercicio pues para ellos de civismo, ¿no? Y había chamacos, por cierto, pero no muchos. Yo creo que a la gente le dio miedo de que pudiera... Bueno, a mi hija le dio miedo llevar a sus hijos, entonces por lo mismo no fui con ellos, pero me hubiera encantado sentir con ellos esta
esta idea, esta aspiración de tener un país como el que todos hemos soñado tener, un país culto, inteligente, de convivencia, de decencia, pues no sé, de propuesta. Adelante. Y perdóname, Pedro, nada más, y también me mandaron imágenes de Guadalajara, de Monterrey, de San Luis Potosí, de Durango, del propio León y de 55 ciudades, me lo mandaron sus organizadores, en el cual el común denominador fue el orden. ¿El orden? El orden de personas que fueron a protestar. Eso sí, las demandas son infinitas. Sí. No hay una sola demanda que impere en estas marchas, hay muchas. Todavía algunos hablan de Texcoco, otros hablan en torno a la educación, la inseguridad, la forma en que está gobernando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y muchos hablaban del evento que va a venir en la tarde, del uso de recursos públicos para seguir en campaña. Sí. Hablaban de eso. ¿Y sabes qué? De la desunión. A la gente le agravia mucho que haya tantas convocatorias para los que están con el presidente y tanta recriminación para los fifís y los conservadores y los neoliberales y todas estas cosas llenas de etiquetas que ha puesto el presidente actual. Vicente Fox participó en el movimiento en contra de López Obrador en León, en Guanajuato. Pese a los reclamos, dijo: ni madres, no me voy, yo soy ciudadano y aquí voy a participar, insistió. El expresidente estuvo acompañado por Ricardo Alanís, exalcalde de León, quien casi se cruza a golpes con un organizador de la marcha que pidió el retiro de Fox, quien dijo que el gobierno de López Obrador es el que se le puede conocer como el engañabobos. Recriminó que se ha dedicado a regalar dinero a los mexicanos. A López Obrador, que está destrozando al país, que está muy ignorante de lo que es ser presidente. Que llegar a presidente no es regalar el presupuesto a una bola de holgazanes, no es tirar el dinero a la basura, no es promover obras totalmente y económicamente muy desafortunadas como el trenecito, como el aeropuerto de Santa Lucía. Es puro pan y circo. Puro pan y circo, dice Vicente Fox Quesada, a quien insisto, a mí se me hace que si los organizadores quisieron sacarlo de la marcha, es un error, porque lo que debe de prevalecer en una marcha es la convivencia. Si llega un ultra recontrarreaccionario a una marcha y cambia de camiseta y se une al México que pues consideramos muchos debe de ser, no tendría uno por qué hacerlo a un lado. Nadie está fuera de una manifestación como la del día de ayer. PAN y PRD en la Cámara de Diputados reprobaron la gestión de López Obrador. Morena y su partido, subrayó el primer mandatario que cuenta con el respaldo del Poder Legislativo. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, dijo que a un año del innegable triunfo en las elecciones no podemos ir del me canso ganso al juego del avestruz, que prefiere no mirar la realidad. Incluso cuando le preguntan a López Obrador, a un año de su gobierno, a un año de haber ganado las elecciones, ¿cómo van? Y la respuesta es: vamos requete bien. Y un requete bien, cuando vamos requete mal, creo que no es una postura inteligente. No hay avances en el combate a la inseguridad y a la violencia, reconoce López Obrador, al dar el banderazo oficial para iniciar operaciones con la Guardia Nacional, integrada en principio por personal de las policías militar, naval y federal. En la primera etapa tendrá presencia en 150 regiones del territorio mexicano, con 70,000 elementos hasta cubrir 266 regiones. Entre sus funciones está resguardar la seguridad, el orden y la integridad de las personas. Y yo diría también, pues vigilar la migración, ¿no? Porque esto no lo dicen. Pero tenemos como pendiente resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Ahí no podemos decir que se ha avanzado. Ahí, desgraciadamente, prevalecen las mismas condiciones que heredamos. Y ahí sigue. Cada vez que hay algo que está irresuelto, inmediatamente dice: es lo que heredé, no lo que hoy estoy solucionando. Y pienso que cuando se comienza con pretextos es porque no hay soluciones, y él sabe que no tiene una solución en la mano, y por lo mismo recurre al pretexto como una forma
pues hasta cierto punto infantil. ¿Ves alguna diferencia de los eventos de Carlos Salinas, Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador en estos eventos como el de ayer? No. Veo lo mismo. Veo exactamente los lo mismos políticos, los mismos militares, el mismo protocolo, el mismo discurso ante un problema que está creciendo, que es la inseguridad. Y los mismos arribistas, Sí. Los mismos arribistas de siempre. En el acto denominado Despliegue por la Paz, que se llevó a cabo en el Campo Marte, el Ejecutivo Federal demandó a los efectivos de la Guardia Nacional actuar con profesionalismo, disciplina, dedicación, honradez, lealtad y sin violar los derechos humanos. Les ofreció buenos sueldos y también prestaciones. Nosotros vamos a procurar que tengan buenos ingresos, que reciban salarios justos con todas las prestaciones sociales, porque la tarea de ustedes es fundamental. Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, pidió no generar amplias expectativas a corto plazo, dada la magnitud de esta tarea. Prometió resultados al más alto nivel en el mediano y largo plazo. Fíjense, lo que es una oportunidad para quedarse callado, ¿no? O sea, no piense que hoy vas a estar seguro. Piensa que va a estar seguro dentro de 3 años y dentro de 100, bueno, va a estar súper seguro. Pero en el corto plazo, olvídate de resultados. Esto es un error semántico, es un error de falta de estrategia en la comunicación, es un error, yo diría hasta grave, porque lo que están diciendo es hoy no te puedo dar ninguna respuesta porque pues no la hay. Espérate tantito, es lo que está diciendo Rodríguez Bucio, óiganlo. De acuerdo con la magnitud de la tarea, es conveniente que haya una prudente administración de las expectativas a corto plazo. Sin embargo, en el mediano y largo plazos, las expectativas respecto a la Guardia Nacional son del más alto nivel. O sea, lo que dice este pobre hombre es que si hoy sales de tu casa y te pasa algo, pues no esperes que te ayude, porque pues ahorita no hay cómo, ¿no? Pero si sales de tu casa dentro de, no sé, X tiempo, no sé cuál sea el mediano plazo también para él, porque es una cosa que a lo mejor el mediano plazo es 3 años, a lo mejor son 6 o 12, ¿no? O 1, no sé, o un mes, o mañana. Pero por lo pronto, en el corto plazo, que es hoy, no esperes nada. Y le sigue, ¿eh? Los días más oscuros de la inseguridad quedarán en el pasado. Nos brincamos una, pero después de todo, en un operativo en Naucalpan, en el Estado de México, elementos de seguridad detuvieron a 3 personas por venta ilegal de vestimentas oficiales de la Guardia Nacional. Ya hay uniformes pirata de la Guardia Nacional. Oye, y de hecho, ayer que se presentó la Guardia Nacional, el logotipo de la Guardia Nacional, algunos dijeron, veo a la Guardia Nacional y me da sed. ¿Y sabes por qué? Porque es igualita al logotipo de una de las cervezas más consumidas en este país, que es voy a decirlo así, pues finalmente es una referencia, cerveza Indio. La cerveza Indio y el logotipo de la Guardia Nacional, que ponen a Cuauhtémoc, así muy metrosexual, además pusieron a Cuauhtémoc muy metrosexual. Se parece a Brad Pitt. Que parece a Brad Pitt en una de las películas de Mel Gibson. Entonces ponen el logotipo, un indígena mexicano, un guerrero azteca, no sé, pareciera un guerrero águila, ¿no? Sí. Con el penacho que tiene, un caballero águila, con su escudo, pero es idéntico al del logotipo de la cerveza Indio. Así es que ayer decían, ¿qué sed me da la Guardia Nacional? Durante los primeros 6 meses de la actual administración, 11,144 funcionarios que trabajaban en 17 secretarías de Estado, en Presidencia de la República y en el SAT firmaron su renuncia, según registros de la Secretaría de la Función Pública. Los burócratas acusaron presión para dejar sus cargos a fin de impulsar la austeridad republicana y acabar con la corrupción. Coincidieron en que ninguna de las dos ha sucedido. Dicen que el amiguismo prevalece en el actual gobierno. Los despidos en manobra son discrecionales y bajo el argumento del recorte de plazas. Sin embargo, se contrató a nuevo personal, según recrimina Jorge Alberto Amador, ex gerente de administración de proyectos estratégicos.
Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, criticó las separaciones masivas en la administración pública federal. Alertó que es preocupante y grave, particularmente en momentos en que la economía nacional enfrenta adversidades. Argumentó que provoca parálisis en el gobierno, inconformidad en la ciudadanía por ineficiencia y la gestación de servidores públicos inconformes por afectar constantemente su dignidad. Vamos a un corte, regresamos con más noticias en este resumen. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. La falta de claridad y de certidumbre durante el proceso de esta mega licitación de medicinas provoca que varios laboratorios no participen y que el 62% de las claves queden desiertas, según reprueba Patrick Devlin, que es presidente de la Comisión de Salud de esta comisión. Preocupa también, según manifiesta, que la logística del nuevo modelo de reparto de medicinas sea más largo y que entonces se encarezca el proceso y el servicio como tal. Y miren, siempre que hay estas concentraciones, se supone lo que hizo el gobierno de López Obrador fue para hacer esto de este proceso un proceso más honesto, en que haya menos manos, ¿no? Menos manos que toquen esta mega licitación, pero si los que la hacen son las que provocan justamente la corrupción, pues entonces de base, como madre de este movimiento, pudiéramos estar ante un momento viciado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó casi 400 casos, 399 y 402 víctimas de hostigamiento y acoso sexual en instituciones públicas federales. De acuerdo con el diagnóstico de hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública federal, solo el 1% de los agresores recibe algún tipo de sanción laboral. Ivonne Ortega, aspirante a la dirigencia nacional de lo que queda del PRI, denunció amenazas a ella y a su familia por parte de un exgobernador que apoya a su contendiente, que es Alejandro Moreno Cárdenas. Sostuvo que la cúpula no la va a intimidar. El día de ayer, uno de los exgobernadores que apoyan a Alito me amenazó. Él sabe quién es y mi equipo tiene constancia de todo. Amenazó mi integridad, la de mi hijo y la de mi familia. Lo hago responsable de cada una de sus palabras. Pues Ivonne, fíjate que está bien gacho que lo hagas responsable de cada una de sus palabras y no dices quién es, ¿verdad? Digo, porque ¿cómo te ayudamos? Un exgobernador, pues puede haber como 25,000, ¿no? Digamos históricamente, ¿no? Y que amenacen más. Y que amenacen, pues todos. Pero si tú dices que uno y estás tan indignada, pues yo, si tuvieras, pues di quién. Por eso pierde credibilidad este proceso interno del PRI, Pedro. Y está molestísima. Es que un exgobernador, y él sabe quién es, pues sí, él sí sabe, pero yo no. Y entonces, ¿cómo lo informo? Ivoncita. En el marco de la cumbre del G20 en Osaka, en el Japón, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, confió en que Estados Unidos no devolverá a más migrantes. Dice que confía, pues porque nunca pudo hablar con Trump, sí, pero sí se tomó la selfie, ¿no? Precisó que los aproximadamente 14,000 indocumentados que esperan en México una respuesta a su solicitud de asilo en la Unión Americana representan el acumulado de los últimos 6 meses, por lo que espera que la cifra no crezca a fin de año. Aseveró que Trump le dijo que tiene buenos indicadores sobre el tema migratorio. O sea, buen trabajo, Marcelo, estás teniendo la migration. Es como cuando estabas en la escuela, Pedro, y el maestro te dice, vas avanzando muy bien, vas avanzando. Sigue así. Tú crees que vas a sacar 10 en el examen, sí, pero viene en el examen y dice, oye, pues ¿qué pasó? Tú síguele así. Donald Trump destacó el trabajo de Ebrard para contener la migración. De Ebrard, fíjate. Pues no. Sí. Yo pensé que era de México, pero es de Ebrard. Reiteró que con las 6,000 tropas en la frontera sur en México es muy difícil ahora el poder entrar al país. Sin embargo, advierte que si esta semana no hay un acuerdo en el Congreso norteamericano para reformar al sistema de asilo, deportará a grandes cantidades de personas después del 4 de julio. Y entonces, ¿de quién es la bronca? Porque las va a deportar, pero ¿para dónde? Así es para México. Tenemos Houston, we have a problem. En este contexto, 600,000 mexicanos que residen de manera irregular en los Estados Unidos corren el riesgo de ser deportados.
81 migrantes de Haití se amotinaron a bordo del avión que los deportó a Puerto Príncipe desde Tapachula, en Chiapas. Las fuerzas federales de México contuvieron este desorden. Imagínense en pleno vuelo, Sí. Lo que esto representa. Es peligrosísimo lo que pasó en estos viejos 727 que mantiene todavía volando la Policía Federal. Llegaron a El Salvador los cuerpos de Óscar Alberto Martínez y de Valeria, su bebita, que murieron tratando de cruzar el río Bravo arrastrados por la corriente. Ellos querían llegar a los Estados Unidos, el papá quería llegar a los Estados Unidos, ese era el sueño para su hija y los dos sucumbieron. Donald Trump apeló la decisión de un juez que impidió que su gobierno use 2.500 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, recursos destinados originalmente en contra del narcotráfico. Beto O'Rourke, precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, visitó la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en donde se reunió con solicitantes de asilo a la Unión Americana. Dijo que quiere ayudar a cambiar la ley para que los migrantes puedan esperar en Estados Unidos y no en México, mientras se resuelve su situación. En Oaxaca, el presidente López Obrador amenazó que continuarán las consultas a mano alzada, aunque le moleste a los adversarios. Consideró que hacer un camino, una carretera, no es gran ciencia. No, pues no, por supuesto que no. Y más para el que no sabe cómo se hacen, pero en fin. Por lo que ahora se entregarán recursos de manera directa a las comunidades para que sean ellas las que se encarguen, porque si las hace el gobierno federal, además van a... Aparte de que no van a tener trabajo, van a tener que migrar porque no los van a emplear las constructoras. Y habla en este sentido. Que no se use maquinaria sofisticada que desplace la mano de obra, que nada más se use lo indispensable, más el pico, la pala, la revolvedora. ¿Para qué? Para que se dé trabajo, para que se dé empleo, para que la gente no tenga necesidad de irse a buscar la vida a otras partes. Para que no tengan necesidad. Trabajo. Fíjate cómo habla ya como medio... Y espérate al discurso de al rato. Yo digo que se va a hacer histórico. Eso va a ser histórico. Las vías del tren ligero en el tramo Tasqueña Estadio Azteca van a ser renovadas a partir de hoy. Dejará de operar 6 meses y va a costar 280 millones de pesos. El gobierno federal prevé que algunos particulares interpongan amparos en contra de la construcción del Tren Maya, como lo hicieron para frenar el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. ¿Y sabe por qué lo dice el gobierno? Porque ya empezaron los procesos para la interposición de esos amparos. Sí. Es decir, ya se metieron las solicitudes de carácter legal para que se conceda el amparo al no inicio, que por cierto ya debe haber iniciado hace como 5 o 6 Corre semanas. El peligro de que se le detengan sus obras más importantes, ¿eh? Porque si algo sabemos en este país, tanto en el legislativo como en el judicial, como tú lo decías ayer en el discurso, México está acostumbrado a hacer obras inconclusas. Sí. Todo está inconcluso en este país, ¿eh? Cuando les decía yo de que el Monumento a la Revolución era el ejemplo perfecto de una obra inconclusa, la gente me dijo, nunca lo había visto así. ¿Sí? Nunca lo había visto. Pensaba que era el Monumento a la Revolución. Yo ignoraba que aquí iba a ser el Capitolio. Y así tenemos el tren de la Ciudad de México a Toluca. El de Guadalajara. El de Guadalajara. El de Monterrey. Sí, los trenes ligeros aquí en la Ciudad de México. Todo. Carreteras, puertos, aeropuertos. El aeropuerto de Texcoco, en fin. Fíjense, ¿se acuerdan la historia que les conté de Bartlett que dijo, hágale como quieran, no les voy a pagar? A una compañía de una licitación. Bueno, la Comisión Federal de Electricidad pretende ignorar, ahora ya salió oficialmente, los pagos a Yenova, a TC Energía y a Grupo Carso, solicitando arbitraje internacional según consideran expertos. Es decir, ya los expertos están traduciendo las palabras que a mí me dijeron de que había habido en una de las reuniones de una de estas 3 compañías, en donde el CEO de la compañía, oye, ¿cómo? No sabes, dice Bartlett, ¿cómo? No sé, yo quise mucho a tu papá. Se sienta y dice, háganle como quieran, no les voy a pagar. Oye, salúdame a tu papá, y se salió. Sí. O sea, estuvo 5 minutos en la reunión para decir, háganle como quieran, no les voy a pagar. Ahora, que fueran 30 pesos, pero son 1.500 millones de dólares. Y dice, háganle como quieran, no les voy a pagar. Semejante...
En Osaka, en el Japón, Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, informó que se reunió con Bill Morneau, que es ministro de Finanzas de Canadá, quien se mostró optimista de alcanzar un acuerdo sobre la solicitud de arbitraje de la Comisión Federal de Electricidad por la construcción del gasoducto marino sur de Texas y Tuxpan, en la que participó Yenova y TransCanada. Ahora, si el secretario de Hacienda cree que al haberse reunido con el ministro de Finanzas de Canadá ya le da el optimismo de que tengamos una buena relación, yo le pido que hable con el embajador canadiense en México. Estaba furioso. Que está furioso y que el embajador es el que manda la información a su gobierno. Claro. Entonces, obviamente el ministro de Finanzas dice, oh, yes, Carlos Ursúa, sí, no te preocupes. Y la secretaria de Relaciones Exteriores de allá, esta Krista Feinstein, está verde. Sí, claro. Y por eso le dio la instrucción al embajador, a su embajador. En casas de cambio que operan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el dólar registró este domingo un promedio de 18.90 a la venta y 17.82 a la compra. El gobierno federal investiga ahora un presunto lavado de dinero y defraudación fiscal de la empresa Yacani SADCB, propiedad de Mariel Helen X, que es esposa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Fuentes gubernamentales explicaron que la nueva línea de investigación está relacionada con los presuntos sobornos que la empresa Altos Hornos de México habría entregado a Lozoya por la compra millonaria de Pemex en una planta chatarra en Veracruz. En un hecho histórico, los presidentes Donald Trump de los Estados Unidos y Kim Jong-un de Corea del Norte se reunieron en la zona desmilitarizada entre ambas Coreas. Acordaron reanudar conversaciones sobre el programa nuclear norcoreano. Kim Jong-un elogió a Trump por ser el primer presidente de los Estados Unidos en visitar Corea del Norte. Fue en campaña, o sea, fue en el marco de su campaña. Dijo que se trató de un acto valiente y decidido. Mientras tanto, Moon Jae-in, que es el presidente de Corea del Sur, dice que espera que Donald Trump pase a la historia como el presidente que logró la paz en la península coreana. Coreanos del sur y coreanos del norte no se pueden ver ni en pintura y son la misma sangre. Antes en Osaka, en el Japón, al coincidir en la cumbre del G20, Trump y Vladimir Putin, oye, el meme que sale de Vladimir Putin con Marcelo Ebrard no tiene llenadero. No tiene llenadero. Dice, está saludando Vladimir, digo, lo puedo citar, ¿no? Sí, pues así se apellida, ¿no? Así se apellida. Le dice, está saludando Marcelo Ebrard, que por cierto, que está así en pinganillas, casi a punto de fenecer, está saludando a Vladimir Putin. Entonces le dice Vladimir Putin, yo soy Vladimir Putin. Y dice, yo también. Al concluir esta cumbre, Trump y Vladimir Putin, presidente de Rusia, convinieron que sus encargados de política exterior inicien consultas sobre el Tratado START 1 y 3 de reducción de armas nucleares, que mantiene los arsenales rusos y estadounidenses por debajo de un nivel de guerra fría y que expira en el 2021. Putin aseguró que si Washington desea mejorar relaciones con Rusia, él está preparado. Tenemos que encontrar la fuerza para pasar la página e ir más allá de las actuales tensiones. Vamos a un corte, vamos a un corte y regresamos aquí con más noticias. No puedo dejar este resumen sin reportarles una intensa granizada que sorprendió a Tlaquepaque y a Guadalajara. El hielo de más de 1,5 metros de espesor dejó casas afectadas, más de 200, unas 240 casas afectadas. Se metió el granizo a todas partes. Vean ustedes, para quienes nos acompañan por el video, vean ustedes cómo quedaron los coches, calles bloqueadas, bueno, de todo. Incluso Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, confirmó que no hubo víctimas y hace un llamado para tomar en serio al cambio climático, así lo dijo. Y luego nos preguntamos si en verdad el cambio climático existe. Estos son fenómenos naturales que no habíamos visto y que nos deben de llamar la atención sobre esta agenda. Es impresionante y bueno, afortunadamente hasta donde tenemos reportes no hay afectaciones a las personas. En algunos lugares más de 1 metro de granizo. Sí, bueno, hubo coches que se quedaron semisepultados. Sí. Hubo, y cayó granizo en... Vean ustedes, miren, para las personas que nos acompañan en el video, pero se los describo en la radio. Están removiendo el granizo como si hubiera caído una nevadota de medio nivel a la altura de los coches.
Y claro, hay cargadores frontales que están haciendo la extracción de todo esto para que en las calles se pueda circular, porque era imposible la circulación luego de la granizada en muchos puntos de Tlaquepaque, y ahí en Jalisco y en Guadalajara. Encima, se movió tanto que hasta los vehículos quedaron encima unos de otros. Además, no sabemos manejar este tipo de contingencias. Ni tenemos la infraestructura para hacerla. No, pues no. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuánto tiempo se tardará en derretirse todo eso? Eso. Pues mira, como es hielo, es una compactación mayor que la de la propia nieve. Puede ser que tenga por un 40-50% más de tiempo que emplee para que se derrita, porque el hielo es más complejo. Pero, de todas maneras, con esas sumas, tendría que haber un sol muy intenso después de la granizada, que por lo general se da porque se descargan las nubes. Vean ustedes los quintas ruedas y los trailers cómo quedan atorados. Quedaron atorados. O sea, llega un momento en donde ya no pudieron avanzar. Durante el periodo de pronóstico, las ondas tropicales 9 y 10 y una nueva en que recorrerá el occidente, el sur y el sureste de México se van a combinar con un canal de baja presión que se va a establecer sobre el oriente, provocando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en su recorrido. Un canal de baja presión se mantendrá sobre todo el norte y occidente, ocasionando tormentas vespertinas en estas regiones. En la mesa central también habrá una presencia de lluvia, como en la zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico y posible ciclón tropical que se alejará paulatinamente de la República Mexicana sin afectar costas nacionales. Para la Ciudad de México el termómetro estará marcando 22, ahora hay 11. Ayer un solazo, solazo. Mira, me dio una insolada. En la tarde, noche que estábamos ahí en la casa, híjole. Sí, estábamos como camarones. Mira, sí. Woody nada más. Mira Woody cómo quedó. Ahora sí parece Woody. Ahora sí expuso el pellejo por la democracia. Sí, este señor. Bárbaro, sí, se sacrificó con todo. En la capital de la República Mexicana, 22 grados. La máxima en este momento hay 11. En Guadalajara, el termómetro estará marcando 27, ahora hay 15. Monterrey tendrá una máxima de 34, en este momento hay 19. Gran parte del territorio en los Estados Unidos prevalecen intervalos nubosos, probabilidad de tormentas, sobre todo en la parte del Midwest y hacia arriba, en el centro de los Estados Unidos, ahí por Canadá. Y máximas sobre los 40 grados en la frontera con México y mínimas de 12 grados en la frontera con Canadá. En Houston habrá intervalos nubosos durante el día, tormentas por la tarde, una máxima de 31, humedad relativa del 100% y una de 21 grados centígrados.